Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy quiero realizar un estudio de lo que es la porción del Salmo 119, lo que abarca los versículos 25 hasta 32. Esos 8 versículos pues comienzan con Dalet. Como ustedes ya bien saben, el Salmo 119 es un salmo acróstico y ahora nos toca ya 8 versículos, todos comenzando con Dalet. Esta porción del Salmo, pues comienza con un sentir muy decaído del salmista, es decir, aquí lo que es el alma está al suelo, está sobre el polvo de la tierra, está uno abatido, está uno así decaído. Pero he notado ya una mejoría, es decir, al grado que uno se apega a la palabra de Dios, pues la vida va, bueno, recuperamos así del estado caído hacia servicio y a andar y correr inclusive el camino de Dios y así. Bueno, el estudio comienza ya en el suelo, pero termina ya en un nivel mucho más alto. Entonces, es bonito ver ya esta progresión así entre esta porción de los 8 versículos. Aquí vemos, ¿verdad? Dalet, Derech, Mishpotecha, Arutz, Ki, Tarihiv, Levi. Entonces ahí está, con Dalet comenzamos este versículo aquí. Esto está dentro de la porción que vamos a estudiar. Por ahora no lo voy a traducir, tienes que entrar ya para saber la traducción también de este versículo. Nos da algo muy llamativo el sentir de lo que nos arroja ya Dalet en el estudio de la palabra de Dios. Mi alma está pegado al polvo, vivifícame según tu palabra. Dabeka leafar nafshi hayeni ki debareja. Dabka. Este es pegar, okay. Eso sí es palabra conocida aún desde Génesis 2, donde viene el orden de Dios o instrucción de Dios hacia Adán. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá, se apegará con su esposa, con su mujer. Entonces, esa es la palabra debak. Debak es apegarse, unirse así de una manera muy, muy cercana. Aquí, pues, el pobre alma está unido hacia el polvo. Hay una construcción interesante aquí. Cuando tienes una sílaba que termina con Sheva, es una sílaba cerrada. Y normalmente un kametz, así una sílaba cerrada, pues tendría que ser kametz hatuv, pero eso no es el caso aquí. Sí tiene un acento, el matej. Matej realmente no es exactamente, bueno, es acento realmente, funciona como acento. Entonces esto hace que este primer kametz sea un kametz normal. Davka, ¿okay? Davka se apega. Leafar, ahora este afar, también polvo, lo encontramos también en los primeros 3 capítulos de Génesis, y justamente cuando Jehová afirma hacia Adán, sabe que tú has sido tomado del afar y vuelves al afar. Es decir, digamos, lo que es la creación de Dios es sacar el cuerpo del ser humano desde el afar y luego ya cuando termina la vida sobre la tierra, pues regresar este afar. Es decir, entonces ese sí es simbolismo, wow, que uno está aquí cercana a la muerte, ¿verdad? Cuando nuestra alma está sobre el polvo, estamos ya regresando al polvo de donde hemos venido. Entonces, afar es muy simbólico de ser muy, muy, muy tirado al suelo. Entonces, de acá, la afar, mi alma está apegado, está muy metido, está muy clavado al afar. Nafshi, es decir, mi alma está. Eso sí es una palabra femenina, por eso también el verbo aquí está pegada al polvo, mi alma. Entonces, ya con este sentir así muy, muy decaído, pues llegamos a lo que es la solución a este problema, y eso es
Yeni. La chet yod sí es vivir, es decir, hay sí es vida. Cuando vemos un chet así, empezamos, y sobre todo en una construcción cortita con un yod, empezamos ya a pensar en hay. ¿Okay? Entonces, esto también lo encontramos en los primeros 3 capítulos de Génesis, cuando Dios pasa ya el aliento de vida. ¿Okay? Ese es hay, el aliento de vida al ser humano. Entonces, hayeni. La palabra también incluye un nun aquí, que pues cuando es chet nun es gen, es decir, el ser misericordioso. El primer sentido de la palabra es vivir, ¿no? Vivifícame, pero también vivifícame con misericordia. Entonces la gen, es decir, hay yeni, entonces vivifícame a mí, ¿okay? Vivifícame a mí, ki, según devareja, palabra tuya. Devar es decir, y puede ser dicho tuyo también, mejor palabra tuya, ¿okay? Ki devareja, palabra tuyo. Aquí el salmista, como en muchas ocasiones anteriores, está hablando hacia Dios. Es una petición a Dios. ¿Sabe qué? Dios, por favor, vivifícame con tu palabra. Que tu palabra debe ser lo que, cuando estoy perdiendo la vida entre el polvo, dame la vida ya por tu palabra. Así muy, muy bonito, muy precioso esto. Y como notamos, aquí el salmista está por el suelo. ¿Y qué hacemos cuando estamos por el suelo? Vamos o venimos a la palabra de Dios para que esta palabra nos eleve ya así del polvo. Mis caminos te declaré y me respondiste, enséñame tus leyes. Derajai, entonces, este es caminos, ¿okay? Caminos aquí es comportamiento, lo que estoy haciendo, mi comportamiento, bueno, todo el trabajo que estoy realizando, también la ética, el moral que estoy llevando, es decir, ese es derajai, ¿okay? Ese sí es caminos así en lo cual estoy andando, cuál es mi comportamiento personal. Shifarti. Aquí la traducción es declaré. Shifar es enumerar, es decir, es poner en orden. Alguien quien es Sheforim es alguien quien está enumerando. Si estás en un ejército, tienes que enumerar los bienes de aquel ejército. Si tienes que poner en orden así algo. Y un shefer, que es un libro, pues libros originalmente era para llevar inventarios, es decir, llevar ya orden o listas de cosas que debían estar presentes. Entonces aquí, eso es shifarti, estoy haciendo inventario de mi camino. Digamos, estoy pensando, meditando sobre cuál ha sido mi comportamiento. Estoy haciendo ya la lista de cosas buenas o malas y cosas así. Y eso lo estoy presentando así delante de Dios, ¿sí? Lo estoy declarando así. Entonces, hacer la lista, hacer ya un inventario de nuestra vida y presentarse ya así delante de Jehová. Y eso es lo que hace el salmista entonces, Deraji Shifarti, estoy enumerando mi camino, o mis caminos, va ta aneni, y tú respondes. Tú estás respondiendo a mí. Ni aquí, ¿okay? Entonces sí es primera persona singular sufijada aquí. Entonces tú respondes a mí. Esto es una respuesta con hechos. Eso nos hace recordar lo que es el primer capítulo de Ruth. En sus últimos versículos allá, Noemí está quejando hacia el Shaddai, ¿okay? El Shaddai. Dios poderoso me envió llena y me regresó vacía. Entonces, su respuesta a mí, Anán, ha sido negativa. Esa es la queja, era la queja de lo que era Noemí en este momento. Y el resto de la historia realmente era para mostrar que esto no era el caso. Es decir, ciertamente ella había sufrido, pero Dios, Jehová, el Shad, tenía deseos de restablecer. Su respuesta al final tenía que ser
positiva. Ella estaba quejando de que era negativa, pero al final ya Dios respondió en una manera positiva, es decir, bendición hacia Noemí y Ruth y la descendencia. Entonces, la respuesta de Dios no solo es contestar una pregunta, es también responder con hechos. Entonces, aquí estoy, te aneni. Tú has respondido con hechos, tú has respondido con bien. ¿Okay? Lamdeni, eso es enséñame a mí. Lamed es una de sus raíces así originales. De lamed es el punzón ya para mover el animal para que se mueve. También para mover el alumno para que aprenda. Entonces, lamed es sí, ahí está la lamed es ya aquello punzón para promover, digamos, aprendizaje. Entonces, también para enseñar. Entonces, enséñame, lamdeni, es decir, y esto, digamos, no es solo un ejercicio intelectual, sino es la realidad de la vida. Es decir, usas los punzones, usan los clavados así de la vida para, digamos, enseñarme. Entonces, lamdeni, hukeja, tus leyes, ¿ok? Enséñame a mí tus leyes. ¿Sí? Las leyes de Dios, es decir, me van a, digamos, a enseñar cómo voy a enumerar, cómo voy a mover mi camino. ¿Okay? Entonces, cuando el camino para mí ha sido difícil, entonces las leyes de Dios los pone en orden. Así. Entonces, hukeja, ¿okay? Lamedeni, hukeja, ¿okay? Esas leyes entonces me ponen en un buen camino y puedo entonces declarar a Dios también las cosas buenas que Él ha hecho por mí. Entonces, enséñame tus leyes, ¿okay? Lamedeni, hukeja. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Derech siempre es, aquí es un segolado, como hemos visto anteriormente, doble segol, y se mantiene también el acento milel es hacia arriba, con el metech que está por acá. Normalmente con makef todo el acento, la acentuación de esta formación pues corre hacia el final, pero aquí se mantiene adelante, así, se mantiene con milel, el acento derech, pikudeja. Ese es, pakad es cuando Dios nos visita y pone en orden las cosas. Entonces es pekudeja, tus ordenanzas, tus visitas ya con orden. Entonces pekudeja, hazme entender, hazme el camino de tus ordenanzas, hazme entender. Esta palabra aquí haces la he causativa, es decir, cáusame, bineni. Esta bein es entre dos cosas. Entonces, cuando tienes dos cosas a las cuales tienes que distinguir, separar, entender la diferencia entre ellos, entonces, entre. Esto entonces, nótese que aún en español, más o menos captamos este sentir, entender, entre dos cosas, tender entre dos cosas, entender entre dos cosas, entonces lo entendemos, ¿okay? Entonces, hazme entender. Ha beneni, entonces hazme entender lo que son el camino de tus ordenanzas. Eso sí, fíjense, estamos hablando de un derech, y derech ya sabemos que muchas veces en la vida, cuando está delante de nosotros, así, dos caminos, entonces tenemos que escoger, sea este camino, sea aquel camino, decidimos entre este lado o aquel lado, y así hacemos decisiones constantemente. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? ¿En cuál camino vamos a caminar? ¿En cuál camino pues tenemos que dejar? Entonces eso sí es una observación, digamos, observamos algo muy interesante, muy precioso aquí, que Dios nos hace entender cuáles caminos debemos escoger delante de nosotros. Ashiha, entonces, y meditaré, estoy meditando, ashi, primera persona aquí, prefijado, estoy entendiendo. Y ahora,
benifleoteja. Benifleoteja. Esas son maravillas. ¿Okay? Aquí, bueno, abarca así. Nifal es algo así muy precioso, muy bonito. Casi nos hace caerse al suelo y al encontrarnos con ello. Entonces, nifaloteja, lo que está plural, femenino plural, lo que es una terminación así, constructa aquí. Y por fin, ya, todo esto, digamos, cada elemento aquí está funcionando. Esa preposición prefijada en nifal, es decir, reflexivo de maravillarse sobre ello. Nifalo o, plural, teja, constructa, también plural aquí por la yod. Y por fin, tuyos. ¿Okay? Entonces, wow. Normalmente no vemos palabras tan largas en hebreo, pero cuando sucede, pues sí es posible más o menos descifrar cada elemento que está aquí. Todo está trabajando para hablar de las maravillas de Dios. Es algo muy precioso, ¿verdad? Dios nos trae a nosotros maravillas. Y el fuente de esas maravillas lo tenemos desde la palabra de Dios, es decir, de la Biblia que estamos estudiando aquí. Y también vemos las maravillas en cuanto a la creación de Dios, las estrellas, sol, luna y toda la creación a nuestro alrededor. Cuando lo vemos así, con toda su amplitud, inclusive con los telescopios más poderosos, vemos siempre las maravillas de nuestro Dios. Es algo muy precioso saber que Dios siempre presenta sus maravillas a nosotros. Y solo falta que nosotros meditamos sobre ellos, lo alcanzamos a entender, lo alcanzamos a ver y entender ya para la vida y ser maravillado ya con tanta belleza de la creación de nuestro Dios. De angustia me derrite el alma, sosténtame conforme a tu palabra. ¿Okay? Aquí, dal fa, nafshi, okay, nafshi sí es alma, sí muy conocida esta palabra, nafshi. Ahora, dal fa, dal, y como hemos visto, todas las primeras letras de cada una de estas porciones comienzan con dalet. Y ese sí es un raíz así muy original. ¿Okay? Dal. Dal era originalmente la hoja que cubría o que funcionaba ya como puerta a la tienda. Entonces era una hoja, una tela así, digamos que iba ya cubriendo ya la apertura de una tienda. Esto llegaba a ser dalet, que era una puerta. Una puerta también es una hoja de madera ya para cubrir una puerta. Entonces es una entrada. Entonces dalet es ser muy flaco. Inclusive, esta palabra lo vemos cuando están hablando de las vacas que habían entrado al río Nilo, y el faraón había visto la visión de ello, su sueño. Salían esas vacas, estaban flaquitos, casi yéndose en el viento, ¿sabes? Tan de flacos. Y así está mi alma. Cuando las angustias, cuando estas cosas nos están arrojando, nuestra alma se siente como una tela que está volando entre el viento. Así es lo que sucede aquí en cuanto a derretir o ser así, colgados así entre el viento. Entonces, dalet fa. Entonces, mi alma está tan flaco, está, digamos, tirados por el viento. Dal fa, nafshi, mi alma, mit uga, ¿okay? De angustia, ¿okay? Mituga, desde angustia. ¿Okay? La angustia me hace que el alma está así como bandera entre el viento. Entonces ahí está más o menos digamos, la imagen que manejamos así cuando vemos esta construcción. Y cuando mi alma está, bueno, fíjense, hemos hablado del alma tirado sobre el polvo, hemos hablado del alma así triste, ahora estamos hablando del alma que está
jalado por el viento, así, yéndose por todos lados, tirados por el viento. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la petición a Dios, ¿verdad? Kayemeni. Sí, kam es alzar, es decir, poner en firme, ¿okay? Entonces, eso es sosténme, ¿okay? Entonces, kameni, eso sí es a mí, ¿okay? Kafmem es elevar o poner así en firme, ¿okay? Kam, levantarse. Kam, lo hemos visto, lo vemos 2 o 3 veces también en el primer capítulo de Ruth, en donde ellos se levantan ya para ir de viaje. Eso sí es una manera también conocida de este verbo aquí, pero eso es, levántame para, según que de bereja, según tu palabra, conforme a tu palabra. Es decir, cuando estoy yo así, tirados por el viento, estoy tan flaquito ya, mi alma también está tan flaquito que el viento lo está tirando por todos lados. Entonces, en este momento, estoy pidiendo a Dios que me dé firmeza. Si quiero regresar a la firmeza, regresamos a la palabra de Dios, y esa es la palabra que entonces nos da firmeza en medio de situaciones así, tan desesperado, en donde nuestra alma está tirándose ya como una bandera entre el viento. Aparte de mí el camino de engaño, enséñame tu ley, derech, ¿okay? Siempre un segolado con un makef así para mantener el acento el sheker, ¿okay? Camino de engaño, de vacío, así engañoso. Sheker es falso, ¿okay? Entonces derech, falsedad, engaño. Hatzer es desviar, ¿okay? Envíalo por un lado, ¿sí? Es decir, si yo estoy en algún camino de engaño, tíralo a un lado. Ya tira este camino de mí, póngame sobre un buen camino y ya no quiero seguir en un camino equivocado. A veces eso sucede, ¿no? Entramos a adicciones o alguna práctica pecaminosa, entonces eso sí nos lleva a la perdición, pero aquí el salmista está pidiendo, ¿verdad? Derech sheker hatzar. Entonces, si hay algún camino equivocado, recuerda, entender era escoger entre 2 caminos. Entonces, si delante de nosotros hay 2 caminos y uno es un camino equivocado, por favor, evíteme de este camino, es decir, tíreme hacia un lado de este camino. Entonces, derech sheker hatzer, es decir, camino de engaño, hatzer, no, sheker es engaño, esto es vira, es decir, es aparta, ¿okay? Hatzar es enviar así, de lado, hacer a un lado. Mimeni, desde conmigo, ¿okay? Es decir, es una secuencia de preposiciones desde conmigo, ¿okay? Mimeni, para mí, ¿okay? De mí, ¿okay? Mimeni, desde conmigo. Entonces, este camino, tíralo lejos de mí, ¿okay? Mimeni. Ve, Torateja y tu ley, Haneni, ¿okay? Han es que sea misericordioso, o sea, digamos, entregado, o sea, es decir, literalmente aquí tenemos la palabra enséñame, es una manera de entenderlo, pero literalmente es ve Torateja, que tu ley sea misericordioso para mí, ¿okay? Que tu ley se haga misericordia conmigo, ¿okay? Entonces, enséñame. Entonces, sí, cuando Dios nos enseña su ley, Él es misericordioso con nosotros. Entonces, ve Torateja Haneni, tu ley es misericordioso conmigo, que me enseña así el camino en el cual debo yo andar. ¿Okay? La ley siempre es para enseñar un buen camino, derech. Y aquí, derech, siempre el mismo segolado con un makef, lo hemos visto en el versículo anterior. Derech emuná. Este es, emuná es la traducción que tenemos para ellos, es verdad. Ahora, emuná es parte de una familia de
de palabras que encontramos en el hebreo, que se basa en una palabra muy conocida para nosotros, cristianos, judíos y todos quienes estudian el hebreo. Emuná es también parte de la familia de palabras que conocemos como amén. ¿Okay? Cuando dijimos amén, es así sea verdad, ¿okay? Sea realidad. Entonces, Amuná, entonces es derech de realidad, derech de certeza, ¿okay? Derech que así sea. ¿Okay? Derech Amuná, Bajarti, estoy escogiendo, ¿okay? Escogido, primera persona singular, así, verbo sufijado, la forma sufijada de este verbo. Bajarti, estoy escogiendo, he escogido, escogí. Derech siempre es camino. Ahora, aquí sí quiero hacer notar algo en cuanto a, aquí tengo dos traducciones que estoy comparando. La primera es más o menos como la manera que todos traducen este versículo. Derech, escogí el camino de verdad, es decir, Derech Amuná, verdad. Cuando estamos hablando de un derech, no es tanto pensamiento, sino es comportamiento. Es decir, cómo nos comportamos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando es un camino así, no es tanto que estamos pensando sobre ello, sino que estamos haciendo sobre ello. Entonces, aquí es derech amuná. Entonces, en cierto sentido, la palabra o la traducción fidelidad es un poco más cercano a lo que sucede aquí. Porque estamos hablando de un camino, no estamos hablando de filosofía o de pensamiento, estamos hablando de comportamiento. Entonces, he escogido el camino derech amuná, es decir, de la fidelidad. Mishpoteja, shivti. Entonces, aquí siempre también tau yod, primera persona sufijada del verbo. Aquí también shiv es elevar, es decir, parte también de la familia de verbos basado en nasa, algo que elevamos ya o damos importancia sobre ello. Entonces, shivti. He puesto, mishpoteja, tus juicios, shivti, delante de mí. ¿Okay? Shivti. Estoy poniendo delante de mí tus juicios. Shafat. Shafat es juzgar. Shofetim son jueces. Y mishpateja son juicios. Entonces, todo esto ya un proceso legal así de cortes y jueces y todo. Pero eso sí es Dios como juez. ¿Okay? Dios es el shofet y él hace shafat. Y el resultado como ellos, mishpateja, tus juicios, es decir, lo que él considera cómo debe ser nuestro comportamiento. Debach ti, beedoteja. Ahora, muy al principio de nuestra porción, ya al principio de la sección Dalet, habíamos comenzado con este verbo, ¿verdad? Debekah. Pero aquí es, en aquel de la tercera persona singular, aquí sí es primera persona, ¿ok? Debekah, debachti, debachti. Estoy apegado, ¿ok? Estoy unido a edonateja, en tus testimonios. A tus testimonios estoy unido, estoy apegado a ello. ¿Okay? Y entonces sí es una afirmación del salmista y demuestra cómo debemos, la relación que debemos tener con los testimonios de Dios. ¿Okay? Debachti, estoy apegado en tus beedoteja, a tus testimonios. Yahvé, Jehová. ¿Okay? Yahvé. Al, es decir, es la negación de prohibición, es decir, no, es decir, prohíbes para mí, te bisheni, que estoy, la palabra bosh es ser avergonzado, ¿okay? Bosh, es decir, la bet shin, inclusive también, como hemos visto cada vez que tenemos alguna palabra relacionada con los primeros 3 capítulos de Génesis, aquí lo tenemos, ¿verdad? Hombre y mujer estaban desnudos, pero no tenían bosh, no estaban avergonzados. ¿Okay? Entonces,
al tebosheni, no me avergüenza, no me dejes avergonzado. Y cuando estamos apegados al testimonio de Dios, cuando estamos apegados a la palabra de Dios, entonces no debemos ser avergonzados. Es decir, obviamente delante de Dios, Él no nos va a dejarnos avergonzados por obedecer. Y tampoco nosotros, si hemos sido fieles en cuanto a nuestro seguir los testimonios de Dios, entonces ya cuando pase el tiempo y las cosas tienen su desarrollo en nuestra vida, nuestro derech, entonces meditamos sobre ello, y si hemos sido obedientes a los testimonios de Dios, no nos vamos a avergonzar. Si hemos sido desobedientes, hemos desobedecido, hemos ido ya lejos de la voluntad de Dios, obviamente vamos a sufrir tarde o temprano vergüenza de ello. Digamos, las personas cuando reflexionan sobre sus acciones, si han hecho mal, pues si tienen buena conciencia, van a tener vergüenza. Pero cuando hemos hecho bien, pues entonces no debo yo sentir vergüenza por mi comportamiento. ¿Okay? No me avergüenza, es decir, no me enseñas ya que he ido mal en mi camino. Por el camino de tus mandamientos correré, porque das anchura a mi corazón. Aquí es muy precioso este pensamiento aquí. Derech siempre, creo que es la tercera vez que vemos esta construcción de camino. Camino siempre no solo es donde estamos caminando, comportamiento total de moral, ética de nuestra vida. Ese es el derech en el cual estamos. ¿Okay? Derech mishvoteja, camino de tus mandamientos. Es decir, es el sustantivo derivado del verbo shiva. Shiva es mandar, ordenar, y aquí entonces mandamientos. Ordenanzas también puede ser una traducción de esta palabra. Mishvoteja, ordenanzas tuyos, constructo plural aquí y sufijo ya, pronombre sufijada, posesivo ya aquí sobre este sustantivo plural. Mishvoteja, arutz, ¿ok? Estoy corriendo, ¿ok? Correr, rutz, rush. Entonces tengo apuro, estoy apurado sobre ello. Entonces, rutz. Cuando veo esta palabra rush, pienso en los rusos así corriendo, ¿ok? Rutz, arutz, ¿ok? Correré, estoy corriendo. Primera persona prefijado de verbo aquí, con esta aleph. Estoy yo corriendo ya en el camino de los mandamientos. Observa, ¿verdad? Observa la diferencia que hay entre estamos ya al final de los 8 versículos. Cuando comenzamos, estuvimos tirados al suelo, estábamos agotados, estábamos deprimidos, estábamos así por el suelo. Aquí estamos corriendo. ¿Okay? Entonces, cuando nos enfocamos sobre los mishvoteja, sobre la ley de Dios así en nuestra vida, esto nos permite correr, así, es decir, a todo dar. Es decir, ya nos entramos a una carrera así, bien bonito, ya ser obediente a la palabra de Dios. Es decir, el derech de mishvoteja, ahí estoy corriendo sobre ello. No hay necesidad de estar tirado en el suelo, no es necesidad de estar llorando, tener corazón así flaco, flaquito, así volando en el viento, sino estoy corriendo a todo dar porque estoy ya obediente a los mandamientos de Dios. Ki, y aquí, ¿por qué? Ta rehiv levi, porque tú das anchura a mi corazón. Rehiv es, Rehov en hebreo es una avenida así, amplio, una plazuela, una plaza. Rehov también es nombre de una ruina que está allá en lo que es el Valle de Jordán. Está amplio, está bien larga, bien grande este ruina. Entonces, yo había conocido unas personas quienes habían trabajado allá. Yo solo lo he visto de lejos, pero es un lugar muy caluroso, pero muy amplio. Entonces, allá, Rehiv.
Hay también una amiga que bien conocemos ahora. La mujer que recibió los 2 espías en Jericó era Rahav, ¿okay? Resh Chet Bet, Rahav. Ella, fíjense, cuando empecé a estudiar su vida, pensaba, wow, bueno, ¿cuál era la condición de ella? Sobre todo porque lo están llamando Zoana, ¿verdad? Ramera, pero realmente ser Rahiv es alguien quien disfruta de libertad. Entonces Rahav, su nombre decía, ay, esta persona sí está atrás de la libertad, es decir, ella sí quiere la libertad en su vida. Tener la libertad en la vida, en cuanto al concepto bíblico de ello, es estar en un lugar espaciosa, amplia, así está así despejada el territorio así delante de nosotros, está despejado mi corazón, ¿okay? Entonces está así libre ya para estar al servicio de Dios. Eso sí es un concepto muy bonito. Muchas veces la gente quienes critican digamos, a creyentes, ellos están encerrados en su reglamento, así esto y esto y esto. No, la ley de Dios abre para nosotros así un camino despejado. Es el pecado quien nos encierre. Entonces, cuando la ley de Dios nos permite ya alejarnos del pecado, entonces Dios nos pone sobre un lugar ancho así, Rehav, ¿okay? Terahiv. Entonces, eso sí, en cuanto a nuestro corazón. ¿Okay? Ki ta rehiv, porque pones anchura, leví a mi corazón. Esta anchura lo recibo porque estoy yo obediente al mishpateja. Estoy yo obediente a los mandamientos de Dios en los cuales estoy corriendo. Entonces tengo yo libertad. Puedo andar, caminar, vivir, servir, estar atento a la libertad que Dios nos da. El Nuevo Testamento también habla de esto, ¿verdad? Siempre Pablo y también el Señor Jesucristo nos afirma, sabe que cuando estamos en servicio a Dios, esto de veras nos hace libres, ¿okay? Somos lo más libres posible cuando estamos obedientes a Dios, obedientes también a nuestro Salvador Jesucristo. Allí es donde derivamos ya la libertad. Nos aleja ya del pecado y nos mete ya en un camino de servicio a nuestro Dios. Ese es el camino así de libertad cuando estamos en servicio a nuestro Dios. Que Dios le guarda y Dios también promueve siempre en ti esta libertad de estar a su servicio. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga en este día. Hasta la próxima.